Operación Moscú otra vez, así que en un ratito estaremos ahí, pero nos vamos con Federico Furias. Un momento, Federico lo conocen, economista, que nos ayuda a entender qué es lo que pasa en la economía argentina, porque hoy se conoció el dato del INDEC de la inflación de diciembre, 4%, la más alta del año. ¿Significa, Federico, esto un anticipo de una inflación creciente? ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, claramente, el gobierno está señalando que la inflación de 2020 terminó en 36%. Ahora hay que tener cuidado porque cuando uno anualiza el ritmo de inflación de los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre, diciembre, eso da una inflación anualizada de 54%, ¿no? Entonces, arrancamos el 2021 con ese ritmo de inflación anualizado del 54%. Porque claro, 2020 dejó mucha inflación escondida debajo de la alfombra. Las tarifas estuvieron congeladas, hubo una recesión que mantuvo a los sindicatos contenidos, el Banco Central vendió muchos dólares para que el tipo de cambio, para que el dólar oficial no subiera más rápido de lo que subió, con lo cual hay una inflación reprimida y el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque se le prende una luz de alerta en el tablero de control en un año electoral donde el desafío del gobierno es que el salario le gana a la inflación. Y esto ya es un primer obstáculo con el que va a tener que batallar el gobierno en un año electoral, donde Guzmán está negociando con el fondo, pero a su vez tiene las restricciones políticas del año electoral y un mercado que por ahora no compra la historia de Argentina. Ahora, Cristina hace poco dijo, como decías vos, los salarios le tienen que ganar a la inflación. ¿Cómo va a ser el gobierno para generar eso cuando el Fondo Monetario le está pidiendo ajuste? Ahí está, esa es la clave, ¿no? Cuando uno mira los años electorales, sobre todo de los últimos años, del 2011 para acá, la ecuación macroeconómica es que la política contenga dólar oficial y tarifas para que el salario le trate de ganar a la inflación. Esa va a ser la ecuación macroeconómica por la que va a ir el gobierno. Va a ser esa, pisar las tarifas, mantener el dólar oficial con un deslizamiento en línea con la inflación. No va a ser esa mega devaluación que esperan muchos economistas antes de octubre porque hacen la cuenta de las reservas netas todos los días. Y el gobierno va a ir por esa línea. El problema es que ya estamos en un ritmo de inflación de 4%, la tasa de interés que paga un plazo fijo para el ahorrista está en 3% mensual, con lo cual el riesgo es que, como el gobierno va a querer postergar el aumento tarifario, eso complique la negociación con el Fondo Monetario Internacional, complique el ajustar las cuentas fiscales, el gobierno tenga que seguir financiándolo con emisión monetaria, el déficit fiscal, y que entonces vuelva a haber presión en la brecha cambiaria, en el dólar financiero, y eso de todas formas puede seguir manteniendo un ritmo de inflación en estos niveles y puede ser un problema para que el salario le gane a la inflación. Es decir, la política, como el Banco Central tiene pocas reservas, no hay financiamiento disponible en los mercados y porque no tenemos ahorro, está con una sábana muy corta. Si no hace el ajuste fiscal y monetario en el marco de un acuerdo con el fondo, que probablemente la política vaya por ahí, claro, no haga un mega ajuste en un año electoral, bueno, entonces la postergación del aumento tarifario puede pasar factura en el déficit fiscal, en la emisión monetaria, y eso puede recalentar la brecha cambiaria nuevamente cuando tenemos una segunda ola del COVID, que eso puede aumentar de vuelta el gasto público y deteriorar la recaudación, y si no llueve lo suficiente en enero y febrero, y eso complica la cosecha de la soja, ¿no? Todas terribles las que tiraste, una detrás de la otra. Es un panorama muy complejo el que estás describiendo, Fede. Dale, Dani. ¿Qué haces, Fede? Daniel Santa Cruz, sí. ¿Cómo andás? Vos sabés que estaba viendo la inflación, 4 puntos en diciembre, 3 y pico en noviembre, pero este es el promedio en general, la inflación en general, pero el aumento de los productos de la canasta básica están por encima de esos 4 puntos, sobre todo los estacionales, verdura o la carne, han subido mucho más que un 4%. Esto evidentemente va a afectar al consumo y posiblemente cada vez sea más grande esa brecha. Claro, porque vos tenés los precios de los alimentos van con el dólar, ¿no? Por eso el gobierno no quiere hacer una mega devaluación del dólar oficial, ¿no? Porque eso se traslada rápidamente a la mesa de los argentinos. El problema es que Argentina exporta alimentos, entonces una devaluación rápidamente se traslada
a la inflación de alimentos que ya viene recargada. Tenemos la maldición de exportar alimentos, dijo la diputada Vallejos. Tenemos la maldición de exportar alimentos. Ese es un argumento que en realidad nosotros, digamos, el gobierno debería incentivar la producción de alimentos y la exportación para que haya más dólares comerciales, que es lo que necesita la industria, que es deficitaria en términos de dólares. Entonces, para que la industria camine y genere empleos, necesitamos los dólares del campo. Entonces, no hay que poner palos en la rueda al campo. Al contrario, necesitamos los dólares del campo para financiar el consumo, para financiar la inversión. Por eso el gobierno no tiene capital político, ni le sobran los dólares al Banco Central como para entrar en un conflicto político con el campo, aún con la soja en $500, ¿no? Que eso es un viento de cola a favor, pero que no lo estamos capitalizando porque el gobierno está enfrentado con el campo, porque claro, cuando tenemos un dólar oficial en 90, retenciones en 30-35% y un dólar financiero en 160, el exportador no se va a apurar en liquidar. Y si no tenemos los dólares del campo, la ecuación macroeconómica por la que va a querer ir el gobierno, que el salario le gana a la inflación pidiendo dólar oficial y tarifas, no va a funcionar, no va a tener nafta para poder darle recorrido a esa ecuación macroeconómica. Por eso el gobierno tiene ahí una alerta bastante importante. Y te hago un paréntesis. El gobierno quiere que el ahorrista ahorre en pesos, pero la inflación va al 4% mensual, el dólar oficial al 4% y el plazo fijo te paga 3% mensual. Así no vamos a generar confianza en el peso. Federico, mil gracias. Obviamente que todo esto que estás describiendo se le podría agregar la falta de certeza sobre quién manda, o en definitiva quién toma las decisiones, porque quién manda ya sabemos. Manda Cristina, obviamente, pero quién toma las decisiones económicas es algo que todavía no está del todo resuelto, ¿no? Claro, y esa incertidumbre es la contrapartida de por qué Argentina, aún después de reestructurar la deuda, todavía tenemos un riesgo país en 1.300, 1.400 puntos básicos, que eso la gente dice, bueno, ¿qué es eso? Bueno, eso implica que Argentina no pueda financiarse a tasas bajas en el mercado, como hace Brasil, como hace Chile, y que no pueda financiar el gasto ante una pandemia que complica y paraliza la economía. Y entonces la tiene que financiar con emisión monetaria y eso tiene un límite, porque pega en la inflación y en el dólar. Ahí el ministro de Economía, Guzmán, tiene un desafío importante. Tiene que negociar un acuerdo con el fondo, con las restricciones políticas del año electoral y venderle una historia al mercado. Ese es el gran desafío que tiene Guzmán para llegar a abril-mayo, cuando juega la cosecha gruesa del campo, y que eso le permita bajar la brecha cambiaria, que depende de que el mercado compre un acuerdo con el fondo. Sí. Ahora, si la política posterga el aumento tarifario, va a ser difícil el acuerdo con el fondo y va a ser difícil venderle una historia al mercado. Gracias, Federico. Te mandamos un abrazo. Te volvemos a molestar en cualquier momento, ¿eh? Por favor, un placer. Vamos directo al Museo Bicentenario, ahí en donde se está